Bienvenidos a una nueva videoclase en la cual empezaremos a hablar de ecuaciones y a partir de ahora vamos a tener una serie de 3 videos en los cuales veremos ecuaciones, tanto la parte teórica como la parte práctica. Es un tema bastante importante y debemos estar muy pendientes y muy pilas para que quede muy claro debido a que es un tema, como ya dije, de importancia. Bien, entonces hablamos de las ecuaciones y vamos a empezar a conocer un poco las ecuaciones. Primero respondiéndonos la pregunta, ¿de dónde provienen? ¿Cómo surgieron las ecuaciones? Si yo quiero saber cómo surgieron las ecuaciones, pues resulta que una evidencia física en firme, en realidad que nos diga cuándo surgieron las ecuaciones, no existe. Pero sin embargo, a través de la historia y de los vestigios, el primer documento en el cual se encuentra una ecuación es denominado el papiro de Rin. Y se llama papiro de Rin justamente porque estaba escrito sobre piel de cabra. Recordemos que el hombre en sus inicios inició escribiendo en piedra y bueno, muchos años después comenzaron a escribir en pieles de animales, ¿no? Esta escritura en pieles de animales toma el nombre de papiro. Por ello el papiro de Rin, que es un papiro de 6 metros de extensión, que tiene 85 ejercicios matemáticos, se cree que fue escrito en el año de 1650 a.C. Este papiro contenía ya una ecuación. De pronto para la época ellos no sabían que habían conformado una ecuación, pero ya para nuestros tiempos es claramente divisible como una ecuación. Entonces, si nosotros queríamos saber cuál es la ecuación que estaba entonces en el papiro de Rin, voy a colocar entonces en la pizarra uno de los 84 ejercicios que aparecía en este papiro, que era justamente el que tenemos ya en pizarra, ¿no? Que dice x más x sobre 7 igual a 24. Es una ecuación que probablemente para la época fue muy difícil de resolver. ¿Y qué significaba esta ecuación? En realidad significaba que había una porción de algo más su séptima parte y eso me daba igual a 24. No se sabe con exactitud de qué se hablaba. Se podría hablar de alguna cuestión de agricultura, de alguna siembra o de alguna herencia. Entonces eso es lo que se cree hasta el día de hoy. Entonces, como hemos dicho, las ecuaciones provienen de esa época, de 1650 años antes de Cristo, y su primer vestigio, el primer lugar donde fue encontrada una ecuación fue justamente en el papiro de Rin. Bien, ¿para qué usamos las ecuaciones entonces? Muchas veces hemos visto a los estudiantes preguntarse que ¿para qué sirven estas cuestiones? Si yo eso no lo voy a usar en la vida diaria, pues al parecer no están tan en lo cierto, ¿no? Porque las ecuaciones están en todas partes en nuestra vida cotidiana sin ni siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, si yo voy de pronto al mercado y me venden una canasta de manzanas, una canasta de 15 manzanas en $5, cuando yo quiero saber cuánto me costó cada una de las manzanas, estoy aplicando una ecuación. Sin saberlo, la he aplicado en la vida diaria. Entonces, de esta forma funcionan las ecuaciones y, como dije anteriormente, están en todas las partes y en todos los lugares de la vida diaria. ¿Qué son y cómo se componen las ecuaciones? Si yo quiero saber qué es una ecuación, voy a empezar entendiendo de que una ecuación es una igualdad. Una ecuación significa igualdad. Entonces lo primero que yo voy a poner por acá, ecuación, igualdad. Pero no es una igualdad cualquiera, es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, una que está ubicada antes del igual y otra que está ubicada después del igual. Es decir, si queremos un concepto más formal, podríamos decir que es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Bien, entonces para ello vamos a empezar poniendo un ejemplo para ver cómo se componen estas ecuaciones. Entonces vamos a poner un ejemplo y vamos a decir que nuestro primer ejemplo va a ser 3x más 6, que es igual a 18 más x. Bien, tenemos una ecuación y las ecuaciones tienen una particularidad que se pueden distinguir claramente porque siempre están acompañadas de un signo igual y existen dos expresiones algebraicas, una antes del igual y otra después del igual, como lo habíamos dicho ya. Bien, entonces si yo quiero saber cómo se compone, cómo se divide una ecuación, vamos a comenzar a dividirla
en sus partes para poderla entender más. Entonces una ecuación está dividida en lo que está antes del igual, todo lo que está antes del igual, a lo cual le llamamos primer miembro. También está conformada por el igual o la igualdad, el igual o la igualdad, vamos a escribirlo, y por todo lo que está después del igual, que se le denomina segundo miembro. Esas son las tres partes principales de una ecuación. Sin embargo, además de estas partes principales, tenemos otras partes que también son muy importantes. Por ejemplo, estas partes pequeñitas que están divididas por los signos más, menos o igual, a las que se les denomina términos, que también es una parte de la ecuación. Entonces las ecuaciones en realidad están conformadas por primer miembro, segundo miembro, igualdad y términos. Ahora de pronto usted ha escuchado a sus hermanos o a alguien alguna vez mencionar de que existen ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y muchas veces no entendemos cómo diferenciar qué es una ecuación de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Pues para ello vamos a trabajar y vamos a plantear la misma ecuación que teníamos ya arriba para tratar de entender un poco más esta cuestión de los grados. Bien, cuando yo tengo una ecuación me voy a enfocar primeramente en la letra que tiene, ¿no? Si yo veo que esta ecuación tiene una letra, en este caso es la x, tiene solamente una letra, quiere decir que esta ecuación tiene una incógnita. ¿Qué se le puede llamar incógnita variable? ¿Verdad? Incógnita o variable. Entonces esta ecuación tiene una sola incógnita, puesto que solamente tiene una letra. Si la ecuación tuviera, por decir, x más y igual a 5, si la ecuación tuviera dos letras, entonces es una ecuación de dos incógnitas. En el caso nuestro es una ecuación de una incógnita, porque solamente tiene como variable o como número desconocido, en este caso, a la letra x. Bien, entonces si ya sabemos que es una ecuación con una incógnita, vamos a ver cómo distinguir ahora sí el grado de la ecuación. Y el grado de la ecuación siempre va a depender de las incógnitas, va a depender de las variables. Como en este caso, la variable es la x, para saber yo el grado que tiene la ecuación, lo que debo hacer es ver si alguna de estas x está elevada a algún exponente. Nosotros decimos normalmente que cuando una letra no tiene exponente alguno o no está elevada a algún exponente, significa que está indicado que está elevado a la 1. Pero también puede suceder de que me aparezca la letra elevada al cuadrado o elevada al cubo. ¿Cómo yo voy a distinguir de qué grado se trata esta ecuación? ¿De qué grado es la ecuación? Pues simplemente voy a observar en la ecuación cuál es el grado mayor que tiene la letra. Por ejemplo, aquí ambas son unas, es una ecuación de primer grado, porque ambas letras están elevadas a la 1. Pero si alguna de ellas estaba elevada al cuadrado, es decir, si yo, por ejemplo, esta letra la tenía elevada al cuadrado, esta ecuación dejaba de ser de primer grado y se transformaba en una ecuación de segundo grado, ya que el exponente mayor es 2. Aquí estaba 1 y aquí estaba 2. Siempre tomábamos en cuenta el exponente mayor y esa ecuación era de grado 2 o de segundo grado. ¿Qué tal si en vez del 2 estaba el 3? Entonces era una ecuación de grado 3 o de tercer grado. Entonces ya sabemos ahora también de dónde parten los grados de la ecuación. No es cuestión de decir primer grado, segundo grado y ya está. Tienen también su realidad y por qué sucede. Entonces nosotros ahora específicamente nos vamos a centrar en realizar y aprender a ejecutar ecuaciones de primer grado con una incógnita, que es lo que vamos a empezar a aprender. Solamente ecuaciones de primer grado con una incógnita. Bien, entonces, ¿cómo se resuelven estas ecuaciones de primer grado con una incógnita? Voy a recordar
que la ecuación estaba dividida en dos miembros. El primer miembro que estaba antes del igual y el segundo miembro que estaba después del igual. ¿Cuál es el método que yo le propongo para aprender a realizar estas ecuaciones? Le propongo el siguiente método. Vamos a obtener las respuestas de la ecuación si aplicamos la siguiente regla. Antes del igual deben quedar solamente las letras y después del igual deben quedar solamente los números. ¿Qué más debo saber yo? Que como voy a hacer esta operación de tener antes del igual ordenado solamente a las letras y después del igual ordenado solamente a los números, en algunos casos yo voy a tener que cambiar de lado, ¿no? Lo que estaba después del igual voy a tener que llevarlo antes y también puedo llevarlo de antes a después. Y si me toca hacer eso, lo voy a hacer con una operación que se llama transposición de términos. ¿De qué trata la transposición de términos? Trata de que cuando yo cambio un término de un lado a otro del igual, siempre va a pasar con su signo contrario o con su operación contraria. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, de este lado una suma, al otro lado va a pasar a ser una resta. Si está en su mismo lado, no pasa nada. Se queda en su mismo lado, queda tal y como estaba. Pero si tengo que cambiarlo de lado, va a pasar siempre con la operación contraria. Como si está suma, entonces pasa a restar. Si está resta, pasa a sumar. De igual manera, si está una multiplicación, pasa a ser división. Y si está como división, pasa a ser multiplicación, para ir entendiendo más el asunto. Bien, entonces ya entendido eso, yo voy a empezar siempre planteándome primero el igual y voy a comenzar a preguntarme uno por uno si está en el lado que debe de estar o no está en el lado que debe de estar. Para eso debo yo de recordar que antes del igual solo deben estar las letras y después del igual solamente los números. Entonces me voy a preguntar con este primer número que tengo aquí, que es el número 3x, yo veo que tiene una letra. Y digo entonces, ¿este número está en el lado que debe de estar? ¿Sí o no? Si es una letra, y sabemos que las letras deben de estar antes del igual, entonces está correcto, está en su lado. Como está en su lado, lo único que voy a hacer es bajarlo. Voy al siguiente número, que es 6, y veo que este número ya no tiene letra. Entonces me voy a preguntar, ¿ese número está en el lado que debe de estar? ¿Sí o no? Al ver eso, recuerdo que antes del igual solo deben estar las letras y veo que este número está antes del igual. No puede estar ahí, tengo que llevarlo al otro lado. Y si tengo que llevarlo al otro lado, también tengo que recordar que cuando algo cambia de lado, cambiaba de signo o de operación. Y si aquí está sumando, que dice más 6, al otro lado va a pasar restando, va a ser menos 6. Bien, terminé ya con el primer lado, veo que está el igual, voy a trabajar al segundo lado. Y recuerdo que en el segundo lado solamente debían estar los números. Y comienzo a verificar si es así. El 18 es un número y está después del igual, entonces está en su lado correcto. Como está en su lado correcto, lo único que voy a hacer es bajarlo. Y si lo voy a bajar, me voy a dar cuenta que no tiene signo adelante, lo que significa que es positivo. Y como solamente lo voy a bajar, va a bajar tal y como estaba. Si yo voy al siguiente término que me dice más x, voy a dar cuenta que es una letra que está después del igual. Y si yo recuerdo, las letras no pueden estar después del igual, tienen que estar antes del igual. Quiere decir que tengo que cambiarla de lado. Y si la voy a cambiar de lado, entonces voy a decir más x, ¿cómo debe pasar al otro lado? Debe pasar siendo menos x. Bien, una vez que ya he hecho eso, me voy a dar cuenta que ahora sí está ordenado. Antes del igual solo están las letras y después del igual solo están los números. Para seguir avanzando con esta operación, lo que yo debo de ir haciendo ahora son las operaciones que se me presentan. Si se me presentan sumas, si se me presentan restas, debo de ir reduciendo esos valores. Entonces me voy a dar cuenta que antes del igual tengo dos signos distintos, un más y un menos. Tengo la misma letra, exactamente la misma letra, lo que quiere decir que puedo reducirlo. Y si lo voy a reducir y digo dos signos distintos, suman o restan,
restan. Y como dos signos distintos restan, entonces yo digo 3 menos, como la letra no tiene ningún número, significa que está el 1. Y si está el 1, digo 3 menos 1 igual a 2 y lo acompaña la letra. He resuelto la primera parte, lo que estaba antes del igual. Entonces paso a resolver la segunda parte y me voy a dar cuenta que son simplemente dos números. Dos números que tienen signos distintos. Y si tienen signos distintos, ¿suman o restan? Restan. Y como restan estos dos signos distintos, entonces yo digo 18 menos 6, que es igual a 12. Cuando llego a este punto y ya solo tengo un valor de cada lado, me voy a dar cuenta que yo al inicio dije que antes del igual solo quedaban las letras. Y yo veo que a esta letra todavía la acompaña un número. Debo dejar solita la letra. ¿Cómo voy a hacer para dejar solita la letra? Pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a dejar todo igual, excepto el número que estaba adelante. Y voy a recordar que yo había dicho que siempre, cuando necesitaba cambiar de lado, cambiaba con la operación contraria. Si a esta letra no la separa nada de este número, no hay ningún signo más ni un signo menos, significa que este número está multiplicando a la letra. Y si está multiplicando de este lado, al otro lado, ¿cómo debe pasar? Debe pasar dividiendo. Entonces paso ese 2 a dividir y me voy a dar cuenta que hasta ahora tengo una respuesta que me dice x igual a 12 sobre 2. Si llego a ese punto, entonces me voy a dar cuenta que este 12 sobre 2 se puede simplificar o se puede dividir, se puede aplicar cualquiera de las dos cosas. Si yo no sé simplificar, lo que hago simplemente es dividir 12 para 2 y digo 12 dividido para 2 es a 6. O sea, la respuesta de mi primera ecuación va a ser 6. Entonces hemos terminado por ahora el primer capítulo de ecuaciones. En nuestro próximo capítulo vamos a ver más ejercicios de ecuaciones y vamos a comenzar a ver los diferentes tipos de respuesta que puede haber. Entonces eso es todo por este video y nos vemos en un próximo video.